Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Pedro Euse, quien es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, a quien le damos la bienvenida. Nuestra etiqueta política a la Una. Bueno, Pedro, me estás diciendo que el periódico del PCB Tribuna Popular está de aniversario. Así es, aquí está. Ah, bueno, gracias. Tribuna Popular, bueno, aquí comencé yo mis primeros 69 días. años. Mi primera experiencia como periodista fue en Tribuna Popular. Recuerdo mucho a Américo y a toda la gente de allí de Tribuna. Bueno, Pedro, la situación política del país, la situación de los aumentos salariales que se han dictado, el aumento del salario mínimo, ¿qué dice el PCB al respecto antes de entrar en la política? Sí, bueno, efectivamente el presidente Maduro anunció pues el aumento del cestatique, del bono de alimentación, no del salario. Hay una tendencia que ha venido tomando cuerpo en los últimos tiempos. El aumento del salario mínimo. De que se va fortaleciendo el bono de alimentación frente al salario. Es decir, el salario se va rezagando y el bono de alimentación aumenta. Que por cierto yo recuerdo que en el pasado el Partido Comunista condenaba la bonificación salarial. De eso te iba a comentar. Y nosotros lo estamos condenando en esta ocasión. Nosotros estamos diciendo que primero hay que aclarar que aquí no se está estableciendo un aumento del salario integral, como se está diciendo, salario mínimo integral. Al contrario, el salario mínimo está quedando rezagado y el bono de alimentación está subiendo. Y esto significa, ahora está en una proporción de un 70-30 aproximadamente, ¿no? Creo que está en un 28% la parte salarial, el salario mínimo nacional, como un 28% frente a un 70 y tanto por ciento de lo que es cestatique. Y esto significa que la mayor parte del ingreso no tiene incidencias salariales, ni para vacaciones, ni para utilidades, ni para prestaciones sociales. Es decir, que hay un proceso de bonificación del salario o de salarización del ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros, porque no tiene implicaciones en las prestaciones sociales. No tiene. Entonces, ¿qué significa esto en el fondo? Significa una desvalorización de la fuerza de trabajo. Se va perdiendo valor la fuerza de trabajo, y esto ¿a quién beneficia? Al capital, a los grandes capitalistas, a la burguesía en general. Entonces, nosotros consideramos que esta es una política que en el fondo va dirigida a fortalecer las expectativas de ganancia de los capitalistas en deterioro del valor de la fuerza de trabajo. Y entre otras cosas se abarata el costo del despido, se abarata la fuerza de trabajo y se abarata de manera particular el costo del despido, porque al aumentarse un ingreso que no tiene incidencia en las prestaciones sociales, los patronos podrán despedir. Ajá, y yo te pregunto, con la situación socioeconómica del país, Bueno, con la situación económica del país, ¿las empresas están en capacidad de asumir ese costo? Si ya muchas no pueden ni siquiera con el cestatique. Pero no, mira, los patronos siempre lloran, siempre son llorones. Se va a discutir un contrato colectivo y nunca tienen para aumentar los salarios, nunca tienen para mejorar las condiciones de los trabajadores. Ese es un ritornelo, es una actitud que siempre va dirigida a establecer condiciones desfavorables para los trabajadores y trabajadoras. Pero es que yo creo que más bien el gobierno le está haciendo un regalo a los capitalistas con esta decisión. Es un regalo, porque el costo de la fuerza de trabajo... El gobierno de un presidente que se autocalifica como presidente obrero le está haciendo regalo a los capitalistas. El gobierno, porque fíjate, el gobierno venezolano no es el gobierno de la clase obrera. El Estado venezolano no es el Estado de la clase obrera. El hecho de que un alto funcionario, el que preside el gobierno, sea de extracción obrera, eso no significa que la clase obrera está ejerciendo la dirección política del país. Nosotros luchamos por eso. El Partido Comunista de Venezuela siempre ha luchado porque la clase obrera y el pueblo trabajador tomen el poder, asuman el control del Estado para construir una nueva realidad, para realizar una verdadera transformación revolucionaria de la sociedad, que rompa con las estructuras propias del modo de producción capitalista. Y eso no ha pasado en Venezuela. En Venezuela lo que ha habido es un proceso de reformas, muchas de ellas muy avanzadas, progresistas, ¿ves? Pero en los últimos tiempos lo que estamos viendo es que se están desmontando y revirtiendo muchas de las conquistas progresistas y avanzadas que se dieron durante 13 años aproximadamente, 12, 13 años en este proceso. ¿Hay una regresión entonces? Hay una reversión, hay elementos de reversión, lo que nosotros denominamos entreguismo. Hay políticas de parte del gobierno. De parte del sector que está ejerciendo el gobierno, por supuesto. ¿Y ustedes no tienen en el Polo Patriótico un espacio para discutir esto? Lamentablemente el Gran Polo Patriótico actualmente no funciona, pero además de eso, el Gran Polo Patriótico no ha sido en lo fundamental un escenario
donde se debata la política del gobierno, donde se evalúe crítica y autocríticamente la gestión de gobierno. Simplemente ha sido un instrumento de acuerdos electorales. Y eso lo limita como instrumento de acción política. Ahora, fíjate tú, ustedes cuando apoyaron al presidente Caldera en el año 93, al tiempo terminaron retirándole el apoyo al presidente Caldera por desacuerdos con sus políticas. ¿Por qué le mantienen el apoyo al gobierno de Caldera, de Maduro en estos momentos? Son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Dónde está la diferencia? La primera diferencia está en que el Partido Comunista de Venezuela, cuando decidió el apoyo táctico a la candidatura de Caldera, tenía objetivos tácticos muy concretos. Que no pudo cumplir. Pero teníamos profundas diferencias y fuimos con esas diferencias. No, hubo algunas cosas que se cumplieron. Por ejemplo, se logró la libertad del comandante Chávez y los militares patriotas. Pero nosotros eran insurgentes militares patriotas. Y eso se logró. Eso se logró. Hoy en día algunos que pretenden cuestionar a nuestro partido desde sectores de autodenominados chavistas, pretenden cuestionar el partido porque apoyamos a Caldera, se olvidan que una de las razones de ese apoyo era lograr la libertad para los militares. ¿Y ahora qué lo mantiene apoyando al gobierno de Maduro? En cambio, con este proceso, el gobierno es parte del proceso. El proceso no es el gobierno. El proceso bolivariano no es solamente el gobierno es parte del proceso. Nosotros cuestionamos y deslindamos de una serie de decisiones, de una serie de políticas adoptadas por el gobierno. Pero el Partido Comunista es parte de este proceso. Es parte esencial, fundamental. Pero aún así mantienen el apoyo al gobierno del presidente Maduro. Nosotros, por supuesto, pero cuestionando y deslindando de una gran cantidad de políticas y de decisiones que se están adoptando. Sobre todo en el ámbito electoral. Pero ¿por qué nosotros seguimos siendo parte fundamental de esta alianza? Porque esta es una alianza antiimperialista. Esto es una alianza que reivindica la defensa de la soberanía nacional. Y mientras los sectores que ejercen la dirección de gobierno, pese a los cuestionamientos que tengamos, a las críticas, mantengan una posición digna frente al imperialismo norteamericano, frente al imperialismo en su conjunto, una posición de defensa de los intereses nacionales frente al plan de dominación del imperialismo norteamericano y europeo, en esa medida, por supuesto que nosotros apoyaremos esas posiciones. Tenemos que hacer una pausa, Pedro Euse, y al regreso vamos a pedir que nos conteste este tuit. Señor Pedro Euse, ¿cree usted que si hay elecciones regionales ustedes ganarán todas ellas? Bolívar Divisa pregunta. Vamos al regreso a contestar este tuit y otras preguntas más. Por ejemplo, me gustaría hablar sobre los últimos pronunciamientos del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado, el recibimiento a Lilian Tintori por parte del presidente Donald Trump y las acusaciones también contra funcionarios del gobierno venezolano. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Pedro Euse. Bueno, y continuamos con Pedro Euse, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Había un tuit pendiente de Bolívar Divisa con respecto a si consideran que el Polo Patriótico ganaría todas las gobernaciones o la mayoría de las gobernaciones en unas elecciones regionales. El tema está en que no habrá elecciones regionales hasta que no se resuelva el problema de los partidos, tal como de la renovación de los partidos, tal y como lo han dicho voceros del propio Consejo Nacional Electoral. Incluso la rectora Tania D'Amelio llegó a decir que cuidado si no hay elecciones este año. Bueno, sobre ese tema nosotros hemos sido categóricos en que no van a participar. Y lo seré en este momento a nombre del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista no va a participar en ese proceso de renovación de las matrículas de los partidos porque la concepción, el método adoptado es contrario absolutamente a los principios del aseguramiento de la participación política que está consagrada en la Constitución, pero que no se está asegurando con ese método. Fíjate, se está aplicando el artículo 25 de la Ley de los Partidos Políticos, que es una ley, y ese artículo 25 particularmente del año 1965, cuando aquí se estaba persiguiendo a los comunistas y asesinándonos a los dirigentes del Partido Comunista. En el año 65 asesinaron a Alberto Lovera, por ejemplo. Era el gobierno en ese momento era Leoni, en el 65, sí. Los desaparecidos, las torturas, los asesinatos, la persecución a los dirigentes del Partido Comunista y también al MIR, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, otras fuerzas del Movimiento Popular Revolucionario. O sea que esa ley, con ese artículo 25, fue concebido para que el Estado, bajo la dirección del betancurismo, pudiese actuar de manera fascistoide contra los partidos políticos que confrontaban al betancurismo en esos tiempos. Bueno, eso se está aplicando ahora, se está aplicando ese artículo ahora para establecer métodos inaceptables como que es que
la nómina de los partidos va a ser publicada, va a tenerse acceso a esa información por internet, etc. O sea, nosotros no podemos exponer a nuestra militancia mediante esos mecanismos. El Partido Comunista es una fuerza política revolucionaria que confronta al sistema capitalista, a la fuerza del capital, cualesquiera que sea su signo. Entonces, el Partido Comunista tiene que resguardar a su militancia, siempre, porque, y tú lo sabes muy bien, hijo de un viejo dirigente comunista y dirigente obrero, el Partido Comunista siempre desde su nacimiento ha sido perseguido por las fuerzas reaccionarias del capital. Nosotros estamos obligados a asegurar a nuestra militancia, a proteger la vida de nuestra militancia y los empleos, porque si se expusiera, si nosotros expusiéramos al conocimiento general a toda nuestra militancia, muchos patronos privados y públicos actuarían contra nuestros camaradas. O sea, que ese temor que tiene el PCB es legítimo que lo tengan otros partidos también. Por supuesto que sí, pero sobre todo yo hablo por el PCB, porque el PCB es la única fuerza política de todas las que están allí que ha vivido eso desde el año 31, cuando se constituyó, cuando la dictadura de Juan Vicente Gómez, hasta los años 50, 60 y parte de los 70. O sea, que nosotros hemos vivido eso y nosotros no estamos dispuestos a facilitar procesos represivos contra nuestros camaradas. ¿Ustedes reconocen la existencia de presos políticos en este momento en Venezuela, Pedro? No, nosotros sabemos que hay unos políticos que han cometido delitos contra el pueblo venezolano y están presos por eso. Eso es lo que está claro. ¿No reconocen la existencia de presos políticos en Venezuela? Venezuela? Te estoy diciendo, son políticos que han vulnerado el orden constitucional, legal y han actuado contra el pueblo venezolano. Pero esa no es la misma acusación que se le hacía al PCB. No, porque ellos no han actuado en defensa de los intereses del pueblo, han actuado defendiendo los intereses de una potencia como los Estados Unidos. Ahí están esas conversaciones de ellos con los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, es buscando que Estados Unidos sea el que venga a resolverles a ellos el problema. Es promoviendo el injerencismo, la injerencia. Pues, ¿qué dicen ustedes de las denuncias que han surgido en Estados Unidos contra altos funcionarios del gobierno venezolano? Bueno, Estados Unidos, en su política de dominación y de agresión contra los pueblos, muchas veces hace uso de ese tipo de prácticas, de crear matrices de opinión que le justifiquen acciones contra gobiernos que les son adversos. Eso lo ha hecho innumerables veces. Si un funcionario del gobierno venezolano estuviese implicado en alguna situación ilegal, delictiva, debe ser investigado y sancionado por las autoridades venezolanas. Y Estados Unidos no tiene moral, y este gobierno, ni el anterior, ninguno de esos gobiernos, para actuar punitivamente contra ningún funcionario de ningún país soberano. ¿Ha sido el gobierno de Nicolás Maduro lo suficientemente frontal de acuerdo a la visión de los comunistas frente a Estados Unidos, frente al gobierno de Trump en este momento? Bueno, yo creo que el gobierno venezolano está obligado a defender la soberanía nacional frente a cualquier gobierno extranjero y particularmente una potencia como los Estados Unidos, que siempre ha considerado que somos su patio trasero. Y Trump es un funcionario al servicio de las grandes corporaciones imperialistas, no es otra cosa, de algunos sectores de las corporaciones imperialistas y está replicando la misma conducta de agresiones, de injerencia, de pretender imponer la voluntad de los Estados Unidos por encima de la voluntad de los pueblos. ¿Están de acuerdo ustedes que se hagan las elecciones regionales antes del proceso de validación de los partidos, de renovación de los partidos? Mira, nosotros hemos dicho, me ha tocado decirlo, que para nosotros las elecciones regionales no son prioridad para nosotros. Deben cumplirse de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución. No son la prioridad porque para nosotros la prioridad es construir un poderoso movimiento popular, revolucionario, el agrupamiento de las fuerzas sociales y políticas verdaderamente revolucionarias. Pero eso no es contradictorio con las elecciones. No, pero esa es la prioridad nuestra. Es decir, si las elecciones se dan en los tiempos que corresponden, eso está muy bien. ¿Y si no se dan en los tiempos que corresponden? Bueno, nosotros, como te digo, para nosotros el esfuerzo mayor está en lograr potenciar las capacidades de las fuerzas del movimiento obrero y popular revolucionario para ponernos a la vanguardia de los cambios. Aquí hay que decir que, por cierto, fíjate, nosotros no creemos en esta polarización, esta diatriba de que
o los sectores de la derecha proimperialista o los sectores del reformismo que está ejerciendo la dirección del gobierno actualmente. Nosotros creemos que es necesario levantar una opción revolucionaria verdadera desde las fuerzas del movimiento obrero y del movimiento popular. Chavista de la JAIC, dice aquí un tuitero, si bien el cestatique no cuenta al generar aguinaldos y vacaciones, tampoco cuenta al pagar impuestos. Sí, efectivamente. Y otro, pero se está lesionando los intereses de los trabajadores y trabajadoras y de su familia. Esa es una realidad. Finalmente, tú querías decir algo sobre las elecciones en el metro de Caracas. Sí, que me es muy importante. Antes de finalizar, ya estamos terminando. Sí, nosotros, tú sabes que el Partido Comunista de Venezuela y la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas impulsa la lucha por la democratización de las organizaciones sindicales. Los sindicatos deben ser instrumentos al servicio de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, al servicio de sus luchas, no al servicio de cúpulas burocráticas, bien sean de oposición o de los que estén en el gobierno. Y en ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela y la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas llama a que los trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas, este miércoles, que son las elecciones de ese sindicato, se pronuncien a favor de la democratización del sindicato Citrameca, votando en la plancha Renovación Sindical, que expresa un planteamiento de democratización, de renovación, de rescatar al sindicato del metro, de los trabajadores del Metro de Caracas, para ponerlo al servicio de los intereses de los trabajadores y mejorar esa empresa con la participación de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, Pedro. Bien, Pedro Euce, muchas gracias, dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Nosotros nos despedimos. Mañana tenemos como invitado al programa a Víctor Clark, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Será hasta mañana. Sigan ahora en compañía de Brújula Internacional y felicidades a Gonzalo, nuestro camarógrafo, que está cumpliendo años, y además también felicidades a todos los camarógrafos, que es el Día de los Camarógrafos. Hasta mañana.